2 de abril de 1982, 6. Un alba helada y gris se quiebra sobre las aguas del Atlántico Sur. Mientras los primeros comandos anfibios argentinos desembarcan en las playas de Puerto Argentino, silenciando la escasa resistencia de los Royal Marines, en el edificio Libertador de Buenos Aires, el general Leopoldo Galtieri, cabeza de la Junta Militar, siente el pulso de la historia en sus sienes. El ambiente es de euforia contenida, de revancha patriótica. La Operación Rosario es un éxito impecable, una obra maestra de la planificación militar. Pero en un despacho contiguo, un almirante de la vieja guardia, un estratega curtido en 1000 juegos de guerra y demasiadas crisis políticas, observa el mapa de las islas con una aprensión que le hiela los huesos. No celebra, no sonríe. En su lugar, anota en su bitácora personal una frase que capturaría la trágica ironía de todo lo que seguiría. Temo, escribe con su pluma de trazo firme, que todo lo que hemos logrado es despertar a un león dormido y llenarlo de una terrible determinación. Ese almirante, cuyo nombre se perdería en las purgas y recriminaciones posteriores, sabía algo que sus superiores en la Junta Militar se negaban a aceptar, que la recuperación de las Malvinas, celebrada como un triunfo táctico brillante por el Estado Mayor Conjunto, era en realidad la primera de una cascada de decisiones estratégicas catastróficamente estúpidas que garantizarían la derrota de Argentina. Lo que siguió no fue una guerra, fue una clase magistral en cómo perder un conflicto a través del autoengaño sistemático, la arrogancia institucional y una planificación estratégica que ignoraba las realidades geopolíticas y matemáticas más básicas. Esta es la historia de las decisiones fatales que la Junta Militar tomó durante la Guerra de las Malvinas, cada una documentada, cada una defendida en su momento por oficiales que creían ciegamente en su corrección. Y cada una contribuyendo inexorablemente a la destrucción no solo de sus fuerzas armadas, sino del propio proceso de reorganización nacional. Decisión estúpida número 1, subestimar la reacción británica, creyendo que una potencia en declive no iría a la guerra por unas islas remotas. El cálculo de la Junta, y en particular de su canciller, Nicanor Costa Méndez, era simple y, en apariencia, lógico. Gran Bretaña era una sombra de su antiguo imperio, acosada por crisis económicas y sindicales. Margaret Thatcher, la «Dama de Hierro», era vista como una líder asediada en su propio país. El análisis de inteligencia, filtrado por el deseo más que por la realidad, concluía que el Reino Unido protestaría en las Naciones Unidas, impondría sanciones económicas, pero jamás enviaría una fuerza de tareas a 8000 millas de distancia. En una reunión clave en la Casa Rosada, Costa Méndez aseguró a la Junta: «La leona está vieja y sin dientes. Rugirá, pero no morderá». No tienen ni los medios ni la voluntad política para una aventura militar en el Atlántico Sur. Se basaban en la reciente decisión británica de retirar el HMS Endurance, su único buque patrulla en la zona, como prueba de su desinterés. Fue un error de cálculo de proporciones históricas. No entendieron el carácter de Thatcher ni la psicología de una nación que, aunque disminuida, aún poseía un orgullo imperial herido. La respuesta de Londres no fue diplomática, fue visceral. En menos de 72 horas, Thatcher anunció el envío de la Task Force, la mayor movilización naval británica desde la crisis de Suez. La Junta había pateado un avispero creyendo que era una caja de cartón. Decisión estúpida número 2, no extender la pista de aterrizaje de Puerto Argentino, condenando a la Fuerza Aérea a pelear con un brazo atado a la espalda. El aeropuerto de la capital isleña era la pieza de infraestructura más crítica de todo el teatro de operaciones. Su corta pista de 1250 metros solo permitía la operación de aviones de transporte como los Hércules C-130 y los cazas ligeros Pucará. Los verdaderos depredadores de la Fuerza Aérea Argentina, los Mirage, los Dagger y los A-4 Skyhawk, necesitaban una pista mucho más larga para operar a plena carga de combate desde las islas. La solución era obvia: extenderla. Tenían el tiempo, los ingenieros y hasta las planchas de aluminio necesarias. Pero aquí se manifestó una de las fallas estructurales más profundas de las Fuerzas Armadas argentinas, la falta de coordinación y la rivalidad cainita entre las tres fuerzas. El ejército, al mando de Galtieri, consideraba que la pista era suficiente para sus necesidades logísticas.
La Fuerza Aérea, liderada por Basilio Lamidoso, exigía su ampliación, pero no quería subordinar sus recursos de ingeniería al ejército. La Armada, bajo el mando de Jorge Anaya, estaba más preocupada por sus propias operaciones navales. Nadie asumió la responsabilidad. La decisión se pospuso en un laberinto de burocracia y celos profesionales. Un brigadier de la Fuerza Aérea, desesperado, le dijo a un general del ejército en una reunión en Comodoro Rivadavia: «General, si no extienden esa pista, nuestros pilotos van a tener que volar 500 millas sobre el océano. Atacar a la flota con apenas 5 minutos de combustible para el combate y volver rezando. Es una misión suicida». El general se encogió de hombros. «Ese es un problema de la Fuerza Aérea», respondió. Esta decisión obligó a los heroicos pilotos argentinos a realizar los vuelos más largos y peligrosos de la historia de la aviación de combate, limitando su efectividad y multiplicando sus bajas. La pista corta de Puerto Argentino se convirtió en el símbolo de una estrategia fragmentada y autodestructiva. Decisión estúpida número 3. Enviar soldados conscriptos, sin entrenamiento ni equipamiento adecuado, a enfrentar a las tropas de élite más profesionales del mundo. La Junta Militar operaba bajo la ilusión romántica de que el coraje y el espíritu nacional del soldado argentino podrían superar cualquier desventaja material. La realidad en las trincheras fue una pesadilla. La mayoría de las tropas desplegadas en las islas eran soldados conscriptos, chicos de 18 y 19 años, muchos provenientes de las provincias cálidas del norte, como Corrientes o el Chaco. Habían recibido una instrucción militar básica y fueron enviados a las islas con ropa de verano y borceguíes de goma que se congelaban y quebraban. Enfrente tenían a los Royal Marines, al regimiento de paracaidistas y a las unidades del SAS y el SBS, profesionales curtidos en 1000 conflictos, equipados con la última tecnología, ropa térmica y una logística impecable. El contraste era grotesco y criminal. Un joven soldado formoseño, muerto de frío en una trinchera en el Monte London, le escribió a su madre en una carta que llegaría semanas después de su muerte: «Mami, acá hace un frío que no te imaginas. La comida no llega y tenemos los pies siempre mojados. Nos dijeron que los ingleses eran oficinistas, pero los que vimos son como máquinas de matar. Rezá por mí». La Junta vendió al pueblo la imagen de guerreros espartanos defendiendo el suelo patrio. La verdad era que habían enviado a sus propios hijos a una picadora de carne, mal alimentados, mal vestidos y superados en todo, excepto en un coraje que resultaría inútil frente a la abrumadora superioridad profesional del enemigo. Decisión estúpida número 4. Creer que Estados Unidos apoyaría a Argentina o, al menos, se mantendría neutral. Esta fue quizás la más ingenua de todas las suposiciones de la Junta. Galtier y sus asesores estaban convencidos de que la doctrina Monroe y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, obligarían a Washington a ponerse del lado de una nación americana contra una potencia europea. Habían cultivado una relación cercana con la administración Reagan, colaborando en la lucha contra el comunismo en Centroamérica. Galtieri se veía a sí mismo como un aliado clave de Estados Unidos. No entendió que para Washington, la relación especial con el Reino Unido, un pilar de la OTAN en plena Guerra Fría, era infinitamente más importante. El secretario de Estado, Alexander Haig, voló en una misión de mediación entre Buenos Aires y Londres. La Junta interpretó su visita como una señal de apoyo. En realidad, Haig estaba cumpliendo una formalidad antes de que Estados Unidos se alineara inequívocamente con su aliado histórico. Cuando Washington anunció su apoyo logístico y de inteligencia a la Task Force británica, la noticia cayó como una bomba en la Casa Rosada. Un general golpeó la mesa con el puño y gritó: «¡Traidores! Nos usaron y nos tiraron a la basura». La verdad era más simple: la Junta, en su soberbia provinciana, nunca comprendió su verdadero lugar en el tablero de ajedrez global. Habían confundido una relación de conveniencia con una alianza entre iguales. Decisión estúpida número 5. La falta de una estrategia conjunta. La guerra fue concebida por el ejército, impulsada por la Armada y ejecutada a regañadientes por la Fuerza Aérea. Cada fuerza peleó su propia guerra. La Armada,
Tras la pérdida del crucero Ara General Belgrano el 2 de mayo, se retiró a puerto, temerosa de los submarinos nucleares británicos. Su portaaviones, el Ara 25 de mayo, el buque capital de la flota, quedó anclado, convirtiéndose en el acorazado más caro e inútil del mundo. Su aviación naval operó desde bases en tierra, pero la flota de superficie, la razón de ser de la Armada, se borró del conflicto, dejando al ejército completamente aislado en las islas. La Fuerza Aérea, por su parte, llevó a cabo ataques heroicos y desesperados contra la flota británica, pero sin coordinación con las fuerzas terrestres. Hundieron buques, pero no sabían cuáles eran los objetivos prioritarios. No había un comando unificado, solo un comité de generales, brigadieres y almirantes que desconfiaban unos de otros. El general Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de las Malvinas, se quejaría amargamente después de la guerra, pedía apoyo aéreo y no llegaba. Solicitaba un bloqueo naval y me decían que era imposible. Cada uno cuidaba su propio kiosco. No luchamos como una nación en armas. Luchamos como 3 clubes de barrio enemistados. Decisión estúpida número 6. No atacar los buques de desembarco británicos en la bahía de San Carlos. El 21 de mayo, las fuerzas británicas comenzaron su desembarco principal en el estrecho de San Carlos. Era su momento de máxima vulnerabilidad. Tenían sus tropas y su equipamiento pesado concentrados en unos pocos buques logísticos y de asalto, como el Canberra y el Norland. La Fuerza Aérea Argentina se lanzó con una furia suicida contra los buques de guerra que protegían el desembarco, logrando hundir y dañar varias fragatas y destructores. Pero los transportes de tropas, los objetivos estratégicos que hubieran paralizado la invasión, fueron en gran medida ignorados. Los pilotos argentinos, sin inteligencia precisa y atacando a la carrera al límite de su combustible, apuntaban a las siluetas más amenazantes, los buques grises de guerra. Un piloto de Skyhawk relataría más tarde: pasamos a metros del Canberra, ese crucero blanco gigante. Parecía un barco de pasajeros, no un objetivo militar. Nos concentramos en la fragata que nos disparaba misiles. Si hubiéramos sabido que en ese barco blanco estaba la mitad del ejército invasor, habríamos ido todos a por él, aunque nos costara la vida. La falta de inteligencia en tiempo real y la ausencia de una doctrina clara sobre la priorización de objetivos convirtieron lo que pudo ser una masacre estratégica para los británicos en una victoria defensiva. Los soldados y el material llegaron a tierra. Una vez que el ejército británico puso un pie en las islas, el destino de la guarnición argentina estaba sellado. Decisión estúpida número 7. Una logística desastrosa que dejó a los soldados morir de hambre y frío mientras los depósitos en el continente estaban repletos. Quizás la decisión más inhumana y reveladora de la incompetencia del mando fue el colapso total de la cadena de suministro. Mientras el pueblo argentino donaba chocolates, cigarrillos y ropa de abrigo en una campaña solidaria conmovedora, esos suministros se apilaban en galpones en Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Muy poco llegaba a las trincheras. La comida caliente era un lujo inexistente. Los soldados sobrevivían con raciones frías, cuando las había. El frío, la humedad y la desnutrición causaron más bajas que muchos combates, con cientos de casos de pie de trinchera. Un oficial en Guzbrín describió la situación con crudeza: teníamos un depósito lleno de corderos congelados en la estancia. Pero no teníamos cómo cocinarlos ni distribuirlos. Mis hombres comían pasto para calmar el hambre mientras los aviones enemigos volaban sobre nuestras cabezas. Era el infierno. Esta catástrofe logística no se debió a la falta de recursos, sino a una mezcla letal de desorganización, corrupción y una indiferencia criminal hacia el bienestar del soldado raso. Se priorizaba el combustible para los vehículos de los oficiales sobre la comida para la tropa. Fue la máxima traición de los líderes a los hombres que habían enviado a morir en su nombre. La guerra continuó como una tragedia griega, avanzando hacia su inevitable final. La Junta rechazó varias propuestas de paz, incluyendo una del presidente peruano Belaúnde Terry que podría haberles permitido una salida digna. Estaban atrapados en su propia retórica. Rendirse era admitir el fracaso, y el fracaso significaría el fin de su régimen.
prefirieron sacrificar a los pibes de las islas antes que enfrentar la humillación política. La caída de Puerto Argentino el 14 de junio de 1982 no fue solo una derrota militar, fue el derrumbe de un castillo de naipes construido sobre la soberbia. Años después, durante los juicios y las comisiones de investigación, los comandantes intentaron justificar lo injustificable. Uno de los generales que formaba parte del círculo íntimo de Galtieri admitió ante un tribunal: cada decisión que tomamos se basó en suposiciones que resultaron ser falsas. Asumimos que los británicos eran débiles. Y resultaron ser implacablemente determinados. Asumimos que los norteamericanos nos apoyarían, y nos dieron la espalda. Asumimos que el coraje de nuestros soldados compensaría nuestra desventaja material. No lo hizo. Asumimos que podíamos ganar una guerra rápida antes de que el mundo reaccionara. Fallamos. Y entonces asumimos que podíamos sostener una defensa prolongada, y tampoco pudimos. Cada suposición, cada decisión basada en esas suposiciones, nos llevó más cerca de la destrucción completa. No solo perdieron una guerra que nunca podrían haber ganado, pero se negaron a admitirlo hasta que fue demasiado tarde para preservar nada. La tragedia de las decisiones estratégicas de Argentina en Malvinas no es simplemente que fueron incorrectas, es que muchas fueron advertidas como incorrectas por oficiales lúcidos que fueron ignorados. El alto mando eligió la arrogancia sobre el análisis, la ilusión sobre la inteligencia y la esperanza sobre la realidad. El resultado no fue solo una derrota militar. Fue la muerte de 649 argentinos, la humillación de una nación, la aceleración de la caída de una dictadura sangrienta y la transformación permanente de sus fuerzas armadas. Las decisiones estúpidas no fueron errores accidentales, fueron manifestaciones sistemáticas de una cultura militar que valoraba la apariencia de poder sobre la admisión de la debilidad, que prefería el sacrificio glorioso de otros a vivir con el compromiso, y que priorizó un honor abstracto y mal entendido sobre la supervivencia concreta de sus propios hombres. Esta historia importa hoy, no como un ejercicio para avergonzar a una nación, sino como una advertencia universal sobre los peligros mortales del autoengaño institucional y el rechazo a enfrentar realidades incómodas. La junta militar creía que la voluntad podía derrotar a la tecnología, que el nacionalismo era más importante que la logística, y que admitir la derrota era peor que la muerte. Descubrieron, demasiado tarde, que la guerra moderna no respeta las ilusiones, sin importar cuán sinceramente sean creídas. Y los que pagaron el precio no fueron ellos en sus despachos con calefacción, sino los chicos de 18 años, congelados en los pozos de zorro de unas islas lejanas y olvidadas.